juntos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos ante la presencia del Padre Celestial por el hogar, el matrimonio, que es institución sagrada del Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Se está llevando todos los jueves, querido hermano, de las 5 a las 6, el culto familiar. Es por eso que en este día quisiéramos estar orando por los matrimonios, por las familias, para que Dios dirija y gobierne esa institución sagrada. Sean bienvenidos, queridos hermanos, y estamos aquí desde vía Skype, desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estaremos llevando, hermanos, lo que Dios ministra a través de su santa palabra, el hogar, la familia. De lo que se va a tratar en este día, sin arrepentimiento no hay perdón. Por eso, querido hermano, tenemos que buscar a Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo el pecado que hay en nosotros. Querido hermano, comprueba lo que se habla a través del culto familiar, abriendo la Biblia o anota los versículos para que en momentos en los cuales estés pasando situaciones difíciles, a través de las promesas de Dios, Dios te va a consolar y te va a guiar. Estamos llevando el culto familiar. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por eso, hermanos, que una vez más, agradecidos con el Señor, vamos a buscar de su presencia, vamos a entablar una comunión para que nuestro Padre Celestial gobierne este tiempo del culto familiar, para que sea su Santo Espíritu quien nos hable, quien nos instruya, quien nos redarguya. Es por eso, hermanos, que siguiendo el ejemplo bíblico de nuestro Señor Jesucristo, vamos a postrarnos en nuestras rodillas y le invitamos a usted, querido hermano, si es que tiene o siente el deseo en su corazón de acompañarnos postrándose en sus rodillas, le oramos al Dios de los cielos, nos humillamos ante su presencia
No lo hacemos por imitación, sino que lo hacemos por convicción. Porque si Cristo se arrodillaba en señal de humildad, en señal de reverencia y en señal de humillación, cada uno de nosotros, hermanos, lo debemos de hacer cuando las circunstancias nos los permitan. Es por eso, hermanos, que vamos a elevar esta oración a nuestro Señor, pidiendo que su santa presencia nos acompañe. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos presentamos ante tu trono de la gracia, agradecidos primeramente contigo, Señor, porque nos has dado el don de la vida. Gracias, Padre. Venimos ante ti, Señor, confesando nuestros pecados. Los hemos reconocido, nos hemos arrepentido de ellos, y ahora mismo, Señor, los presentamos ante tu trono de la gracia. Por favor, Señor, no traigas más a memoria el pecado que hemos cometido. Hemos fallado, Señor, porque te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Por favor, Señor, perdónanos. Escudriña el fondo de nuestro corazón, Señor, y ve que nuestro arrepentimiento es genuino. Lo hemos reconocido, pero también, Señor, lo hemos abandonado. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que por favor nos escuches. Tu palabra dice que debemos de orar los unos por los otros. Y es por eso, Señor, que te pedimos que toda oración, a manera de clamor, a manera de ruego, a manera de súplica, que se eleve en este momento, Señor, tú tengas a bien, Señor, escuchar las peticiones de nuestro corazón. Hay aflicción, Señor, hay dolor, hay sufrimiento, pero también hay acción de gracias, porque tú te has manifestado, Señor, a través de un milagro, a través de una respuesta, que ha sido favorable, Señor, porque tu voluntad así lo ha decidido. Y es por eso, Señor, que nos sometemos, Señor, a tu escrutinio santo, Señor, para que tú nos des respuesta a nuestras oraciones, Señor, dándonos lo mejor que nos conviene, Señor, que no sea nuestra voluntad, sino que sea la tuya. Conforme a la medida de nuestra fe, Señor, por favor, escucha nuestras oraciones. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en este tiempo de culto familiar, pidiéndote, Señor, que la familia esté integrada, pidiéndote que la responsabilidad que has puesto tanto en el hombre como en la mujer, Señor, en el matrimonio, se manifieste, Señor, a través de la oración, pero también a través de la enseñanza de tu palabra. Por favor, Señor, quédate con nosotros en este tiempo de culto familiar y que todo lo que leamos a través de un escrito está, Señor, quede sembrado en nuestro corazón y que lo pongamos por obra, Señor. Pero sobre todo, que dé frutos al 100%, Señor, como tu palabra lo demanda. Gracias te damos, Señor, porque por fe te hemos pedido, Señor, y por fe lo recibimos. Gracias en los méritos de tu Hijo amado, Cristo, Señor, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento en este día por su fidelidad y su misericordia. Queremos poner la base del culto familiar, es la palabra de Dios. Estar guiados, hermanos, por lo que dice el Señor a través de un escrito está. Quisiéramos llevarte en Lucas capítulo 5, versículo 32. La palabra de Dios nos habla, hermanos, acerca de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 5, versículo 32, ¿a qué vino el Señor? Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es por eso, hermano, que al estar orando, debemos reconocer, hermanos, que en nosotros hay pecado, porque venimos, hermano, ya con una mancha de pecado. Por naturaleza, hermanos, somos pecadores. Por eso Jesús dijo, he venido, y Él vino a buscar y rescatar lo que está perdido. Pero Él llama al arrepentimiento.
Cuando el llamado te hace Dios, vas a sentir dolor por haber pecado contra Dios. Por eso es importante, hermanos, confesarlo, arrepentirnos y abandonar el pecado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la fuente del perdón que Cristo da, conociendo su palabra, aceptándolo a Él y reconociendo que por su sangre preciosa Él nos compra y nos llama hijos de Dios. Por eso en este día, querido hermano, lo que se va a testificar en este día, sin arrepentimiento no hay perdón. Por eso Cristo viene a invitarnos, a acercarnos a Él. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote entre Dios y nosotros. Nadie puede perdonar el pecado más que Cristo, que en la cruz pagó un precio por ti y por mí. Por eso en este día, oye la voz de Dios, querido hermano, porque Dios nos va a hablar a través de los padres, a través de los hijos, a través de los que vivimos en un hogar y de los que convivimos en una familia. Por eso es el culto familiar. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos va indicando cuál debe ser la actitud en el corazón del hombre cuando ha pecado. Algunos confunden de que cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedir su misericordia por alguna falta que hemos cometido, primero pedimos el perdón y el perdón va a generar el arrepentimiento. Sin en cambio, la Biblia, hermanos, nos muestra que para solicitar el perdón, primero nos tenemos que arrepentir. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a decir en esta mañana. Todos, hermanos, hemos cometido faltas, hemos cometido pecados. Pero la pregunta sería, ¿nuestro arrepentimiento, nuestra petición a Dios para que nos perdone ha sido sincera o ha sido ligera? Eso es lo que la palabra de Dios nos va a mostrar, hermanos, que para acercarnos a Dios, para solicitarle algún perdón por alguna falta que hayamos cometido, primero lo tenemos que confesar a Él como Señor y Salvador. Primero tenemos que reconocer que por su gracia divina, Él habita en nuestro corazón y nosotros lo hemos recibido en su plenitud. Es decir, que nos hemos convertido. Después de la conversión, hermanos, viene el arrepentimiento. Nuestra propia conciencia nos acusa por alguna falta que hayamos cometido. Y ese arrepentimiento nos va a llevar al perdón. Es por eso, hermanos, que todo aquel que ha cometido pecado se pregunta, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? Después de que nosotros sentimos la carga de nuestro pecado, hermanos, recurrimos a Él en oración y le pedimos que nos guíe para volver a ser justificados por Dios. O tal vez, ¿cómo se hará justo el pecador? O sea, ¿cómo volveré otra vez a ser aceptado en los brazos amorosos de Cristo si he cometido una falta? Tal vez esa falta, hermanos, haya afectado de una manera grande y profunda a alguien. Y ahí es donde nosotros sentimos esa carga para llegar a los pies de Cristo nuevamente y para solicitarle su perdón. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que muchos, después de que el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés, después de que nuestro Señor había ascendido a los cielos, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les da un discurso, les da un sermón, donde les presenta la vida, la obra y la resurrección de Cristo. Y muchos de ellos aceptan, hermanos, aceptan la salvación a través de Cristo porque lo habían rechazado. Ese es el contexto del versículo que vamos a leer, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y el versículo número 37, donde la Escritura dice, y al oír esto, ¿quién? La multitud, después de que escucharon el sermón evangelístico de Pedro. La Escritura dice, se compungeron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que nos hacemos, hermanos. Cuando nosotros tenemos una falta grave, ¿cómo nos podemos justificar primero delante de Dios y después ante nuestro prójimo? Es lo mismo que los apóstoles se preguntaban. Hechos capítulo 2, 37, así lo dice. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pregunta, hermanos? Es un clamor genuino del corazón de aquel que ya está arrepentido. Amén. Ellos aceptaron a Cristo a través del sermón evangelístico de Pedro. Cuando aceptaron a Cristo, se convirtieron, y la conversión y la fe en Cristo los trajo al arrepentimiento. Amén. Y ese es un primer paso, hermanos, que es fundamental, que la Biblia nos presenta para estar nuevamente en comunión y en relación con nuestro Dios. Amén. Aquí vemos, hermano, el discurso de Pedro. Cómo al testificar el amor de Dios, el dar a conocer que Cristo es el Señor de señores, hubo, hermano, el dolor del arrepentimiento por haber pecado. Y es lo que pasa en el hogar, hermanos. Cuando estamos cometiendo faltas, cuando estamos cometiendo errores, si no escuchamos la voz de Dios, si no se lleva el estudio de la palabra, ¿cómo nos va a hablar Dios, hermanos? ¿Cómo va a haber en nosotros el arrepentimiento sincero? Dios nos muestra, hermanos, que a través de su palabra Él nos va a dirigir, pero también va a restaurar hogares. A tu hijo, a tus nietos, tenemos que testificar, hermanos, el amor de Dios. En la casa, hermanos, porque se libran ahí se llevan guerras, ahí es donde trabaja más el enemigo, ahí es donde debemos de hacer la obra misionera. El llevar la palabra, el testificar, la oración, pedir el consejo de Dios. Hay pecado en el hogar, hermanos. Se permiten cosas que ofenden a Dios. Y si no se escucha la palabra de Dios, ¿cómo vas a tener el arrepentimiento sincero? Porque cuando estamos delante del Padre Celestial, nos sentimos, hermano, como dice el libro de Isaías, como trapos de inmundicia, pecadores, manchados de pecado. Por eso tenemos que buscar el arrepentimiento sincero, porque ese arrepentimiento va a traer dolor, porque Dios se aleja de nosotros, hermano, porque Dios habita en lo santo, en lo puro. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso debemos de buscar un arrepentimiento sincero. ¿Te duele, hermano, lo que cometiste, lo que hiciste en contra de tu esposa, en contra de tus hijos, el maltrato que das? ¿Te duele, hermano, que aún conociendo el mensaje, la luz, estás fallando en tu hogar como padre, como madre? Si te duele, hermano, en tu corazón porque estás separada de Dios, es arrepentimiento. Porque hay dolor, hermano. ¿Por qué? Porque primero el que se aleja es Dios. Tú te alejas, te escondes y no quieres orar porque el pecado te señala. Por eso es importante, hermanos, el culto familiar. Deseamos que Dios cerque, que Dios ponga barreras en nuestro hogar donde el enemigo no entre. Hermano, abre las puertas de tu hogar para que en esa casa gobierne el Espíritu Santo y sean dirigidos los padres. Y Dios toque el corazón de los hijos. El culto familiar es muy importante, pero nuestras oraciones tienen que llevar arrepentimiento para acercarnos a Dios. Así es, entonces el apóstol Pedro, les dice que deberían de arrepentirse, porque ellos estaban tal vez atribulados por el pecado, por la falta, por no aceptar a Cristo como su Salvador. Pero una vez que lo aceptan, hermanos, ellos se acercan a solicitar el perdón de Dios, pero ya arrepentidos. Pero el apóstol, hermanos, les vuelve a insistir que es necesario que antes de solicitar el perdón tengan ellos un arrepentimiento. Aquí en
en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el versículo número 38, la Escritura dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, en la sabiduría y en el poder del Espíritu que le había dado, aquí les da algunos pasos, pero no les enseña de una manera teológica, sino de una manera convincente, con palabras sencillas, y les dice los pasos que deben de hacer. Les dice arrepentíos, es decir, deja de hacer lo que estabas haciendo. Eso es arrepentirse. Dejar de hacer. ¿Dejar de hacer qué? Cada uno de nosotros tenemos que dejar de hacer algo que está ofendiendo a Dios. En pensamientos, en palabras, en obras, en egoísmo, en muchas cosas. Eso es el arrepentimiento. Dejar de hacer. Y después dice, y bautices cada uno en el nombre de Jesucristo. El bautismo, hermanos, es un rito religioso. Pero este rito religioso, hermanos, representa o trae un símbolo. El bautismo, hermanos, no salva. El bautismo es dar una demostración ante los demás de nuestra fe. Porque nosotros nos hemos convertido y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. Y en el bautismo, el simbolismo que representa, hermanos, es de que cuando bajamos a las aguas del bautismo por inmersión, ahí le estamos dando muerte al pecado. Y cuando salimos de esas aguas, hermanos, le estamos dando vida a la justicia de Cristo. El viejo hombre ha quedado enterrado y nace un hombre nuevo, restaurado. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces Pedro le está diciendo, arrepiéntete, conviértete, da fe de quién vive en ti y después, ¿qué dice? Para perdón de los pecados. Entonces tenemos, hermanos, que arrepentirnos, tenemos que convertirnos y tenemos que solicitar el perdón de Dios. Pero también nos da una promesa, que a través de esa confesión, que a través de esa conversión y que a través de ese rito simbólico que representa el bautismo, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Fíjense qué promesa, hermanos, que Cristo mismo en su vida nos dejó como testimonio de lo que usted y yo tenemos que hacer. La Escritura nos dice que Él fue y se bautizó en el río Jordán. Él se sumergió en las aguas por el apóstol Juan el Bautista. Él lo bautizó, él lo sumergió en las aguas. Y cuando nuestro Señor salió, dice que vino el Espíritu Santo como en una forma de paloma. No era otra cosa, hermanos, que la justicia de Dios venía sobre el Hijo del Hombre. Es cierto, Cristo no tenía pecados, pero nos dejó ejemplo de lo que usted y yo tenemos que hacer. Por eso, hermanos, que es importante comprender bíblicamente lo que significa el arrepentimiento. Arrepentíos fue la primera recomendación de Pedro. Significaba, hermanos, dejar de hacer cosas, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestras actitudes, darle el lugar a la gracia de Dios, hermanos, y olvidar toda falta que podamos cometer o toda tentación en la que podamos caer, porque el adversario está a la acechanza, hermanos, de que no sigamos la recomendación bíblica. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y el versículo 19, el apóstol le sigue insistiendo. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Ahí está, hermanos, lo que la Biblia nos dice y cómo la Biblia confirma lo que un versículo dice el otro.
arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Hay pecados, hermanos, que nosotros mismos hacemos una carga de ellos durante mucho tiempo, inclusive durante muchos años. Hemos lastimado, hemos ofendido, hemos perjudicado, pero al no haber un arrepentimiento sincero, hermanos, esos pecados se quedan sobre nosotros y los traemos como una carga. Y nuestra conciencia nos acusa. ¿Y sabe por qué ocurre todo eso? Porque no ha habido una conversión. Tal vez nosotros nos hemos arrepentido, hermanos, por el pecado, la falta que cometimos, pero por las consecuencias que tuvo. Ese no es un pecado, ese no es un arrepentimiento genuino, sino que lo estamos haciendo por las consecuencias que estamos teniendo. Y Cristo lo que desea, hermanos, es de que de corazón nos humillemos ante su presencia y que no solamente le pidamos perdón por las consecuencias que trae ese pecado, sino que le pidamos perdón por lo que hemos causado, porque el primero que ofendemos es a Dios, después a nuestro prójimo. Y aquí es donde vemos la importancia, hermanos, de la enseñanza en nuestro hogar a través del culto familiar. Amén. Dios nos está hablando, querido hermano. Dios nos está llamando la atención. Los tiempos, hermano, que estamos viviendo, ya Cristo está cerca por venir. Ya Cristo está por salir, hermano, para cerrar esa puerta de gracia, hermano, y Él dirá, consumado ya es. Es importante, hermano, que en este día tomemos la decisión de entregar nuestra vida al Señor. Solos no podemos hacer. El arrepentimiento que muchas veces el mundo hace a la manera del mundo. Te perdono, pero no olvido. Y eso, hermano, no es nada espiritual. Cuando Cristo perdona, se acerca a ti, te busca. Cuando Cristo perdona, hermano, va y te abraza. Cuando Cristo perdona, va y no te deja en paz, te sigue, te ama y te dice, puedes seguir adelante. ¿Por qué? Porque te arrepentiste, porque he perdonado. Y te va a ayudar y te va a consolar. Ese es el amor de Dios cuando Dios perdona el pecado. Pero tú cuando perdonas, hermanos, y ves al que te ofendió, no lo quieres ni ver, pero dices que lo perdonaste. Ese no es el perdón y el arrepentimiento que Cristo da. Pide al Señor, hermano querido, que muestre a través de buscarlo a Él, a través de aceptarlo, a través de poner, hermano, tu vida en las manos de Él. El Señor va a dar en tu corazón la convicción del verdadero arrepentimiento. Has pecado, hermano, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu esposa, contra la iglesia. Hermano, busca a Dios en oración y pídele al Espíritu Santo que te dirija a tu arrepentimiento. Si te duele, hermano, y causa dolor lo que cometiste, es arrepentimiento. Si no te duele, hermano, es conveniencia. Entonces tenemos que buscar, hermano, que Dios perdone. Me dolió porque no puedo orar, no puedo buscar a Dios, porque no me congrego, porque mi pecado me acusa. Pero ya pedí perdón. No, hermano. El sentir dolor por lo que hiciste, por lo que causaste, es arrepentimiento. Tenemos que quebrantarnos, que humillarnos y decirle, pequé, Señor, contra ti. Hice lo malo delante de ti, perdóname. Y vas con el que ofendiste. No necesitas una eminencia religiosa para que te perdone, porque ese no es perdón ni arrepentimiento. Tienes que buscar a Cristo. Tienes que buscar al que puede remediar, el que puede salvarte. Tienes que buscar a Cristo, pedirle perdón a Él y pedir perdón a aquel que ofendiste. Así obra el Señor. Y si queremos el perdón de Dios, tenemos que primero pedirle perdón a Él y luego al que ofendiste. Así es. Y tenemos que enfatizar precisamente lo que estamos comentando, de que el arrepentimiento causa dolor.
Cuando usted se acerca a Dios arrepentido, se acerca a Dios adolorido del alma, porque le ha fallado a Dios, a ese Dios que usted una vez con toda sinceridad lo confesó como su Señor y Salvador. Usted ha ofendido a aquel que fue clavado en una cruz y que derramó no solamente su sangre, sino que su vida. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor. ¿Por amor a quién? Al pecador. Por amor a aquel que lo acepta como su Señor y Salvador. El Señor Jesús, a punto de morir, le dijo a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es un paso, hermanos, que la Biblia nos marca, que cuando nosotros sentimos un arrepentimiento por alguna falta, nos cause dolor a nuestra alma, un dolor profundo, un dolor que nos incomode, un dolor que nos obliga a recordar, hermanos, cómo Cristo dio su vida por usted y por mí, por nuestros pecados. Pero este dolor, hermanos, este dolor del alma, ¿a qué nos induce? ¿A qué nos lleva? A la conversión, a aceptar a Cristo, a recordar cómo Él ofrendó, cómo Él fue garante en esa cruz, cómo Él sufrió por nuestras faltas, que no eran de Él. Él las llevó a la cruz por nosotros. ¿Cómo no nos va a doler, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos por alguna falta? El libro de Ezequiel, aquí en el capítulo 18 y el versículo número 30, la palabra de Dios dice: por tanto, yo os juzgaré, hablando el Señor, a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice el Señor Jehová: convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de tu ruina. El Señor le está hablando a su pueblo. El Señor nos está hablando a nosotros, que somos el pueblo de Israel. Y lo primero que nos pide, hermanos, es una conversión. ¿Qué es una conversión? El arrepentimiento es dejar de hacer. El arrepentimiento es dejar de hacer. Y la conversión es dejar de ser. Lo vuelvo a repetir, hermanos, porque esto es un principio fundamental para que nosotros entendamos y podamos diferenciar lo que es la conversión y lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de hacer. Ya no más maldad, ya no más ofender, ya no más fallarle a Dios. Tenemos que dejar de hacer algo. Pero la conversión es dejar de ser. Por eso el apóstol nos dice que debemos ir al bautismo. Porque en el bautismo, hermanos, enterramos al viejo hombre. Dejamos de ser el hombre mentiroso, el hombre infiel, el hombre vicioso. Ya lo enterramos. Y cuando salimos, hermanos, salimos para buscar la justicia de Cristo. Amén. El Señor, hermanos, en el cielo está tejiendo unos mantos celestiales, que es la justicia de Cristo. Cuando nosotros salimos de esas aguas, hermanos, el Espíritu Santo viene y nos abraza y nos pone un manto de justicia espiritual. Amén. Por eso es de que la conversión es dejar de ser. Y esa es la recomendación que el Señor nos hace: convertíos y volveos. Es decir, deja de hacer tus iniquidades. Que eso, hermanos, nos ha llevado a nuestra ruina espiritual. La palabra de Dios, hermanos, no es equivocar. La palabra convertir es dejar de hacer o dejar de ser, pero nos tenemos que transformar. ¿Transformar en qué? Es decir, cambiar. Cambiar de alguna manera diferente a lo que éramos y a lo que pensábamos. Es decir, nos debemos de alejar del pecado. Un hombre que se aleja del pecado, hermanos,
Se le ve la diferencia. Cuando usted, hermanos, se convierte, cuando usted se bautiza, cuando usted se arrepiente, se nota. Se nota en su propio ser, porque deja usted de ser ese hombre duro. Sus facciones, hermanos, cambian. Su manera de hablar cambia. Su manera de actuar cambia. Su manera de pensar cambia. Eso se nota, hermanos. Pero en el interior viene también una transformación espiritual, donde usted le está dando lugar al Espíritu Santo, donde ya no más pensamientos de maldad. Por eso la Escritura dice, volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de tu ruina. Aquí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, ahora el apóstol Pablo nos habla con estas palabras. Dice, porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento saludable o para vuestra salvación, de que no hay que arrepentirse más. El dolor del siglo o el dolor de este mundo obra para muerte. Aquí el apóstol, hermano, contrasta lo que es un arrepentimiento según Dios, un arrepentimiento para salvación, un arrepentimiento genuino, lo compara con un arrepentimiento según el mundo o según el siglo, como dice la versión. Y ese arrepentimiento que no es genuino nos lleva a una muerte espiritual. Es por eso, hermanos, que muchas veces nosotros pedimos perdón, pero no hay un arrepentimiento. Como comentábamos hace un momento, usted muchas veces pide perdón, hermanos, pero no se arrepiente. Lo pide por compromiso. O lo pide, hermanos, para tratar de dar una imagen que usted no es. Pero el arrepentimiento, según Dios, hermanos, es para salvación. Amén. El arrepentimiento, hermanos, es un requisito para que Dios nos perdone. Por eso el tema del día de hoy que estamos considerando lleva ese título. Sin arrepentimiento no hay perdón. La palabra de Dios, hermanos, nos habla y nos muestra las cosas que deben de ser justas para el que las busca. La palabra de Dios nos sigue ministrando y el mismo apóstol Pedro en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 30 y 31, la Escritura dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándole de un madero. Fíjense qué palabras tan claras, tan precisas, pero a la vez tan duras, porque Dios le señalaba el pecado del pueblo y de las multitudes que no habían reconocido a Cristo como el Mesías. Dice, el cual vosotros matasteis colgándole de un madero, a Dios ensalzado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Cuando nosotros no aceptamos a Cristo, hermanos, no aceptamos su sacrificio en la cruz. Qué tristeza que cuando pecamos, hermanos, nosotros negamos que ese sacrificio que Cristo hizo, hermanos, no nos alcance. Por eso dice que el cual vosotros mataste. Ellos lo habían hecho de una manera literal. Nosotros los cristianos, los creyentes, cuando pecamos, hermanos, lo hacemos de una manera espiritual. Amén. A este Dios, a Jesús, al que Dios ha ensalzado como un príncipe y como salvador, para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Desechamos a Dios, hermanos, cuando nosotros no nos arrepentimos. Y ahí volvemos a insistir. ¿Qué importancia está, hermanos, el culto en la familia? ¿Qué importancia que usted, varón, como sacerdote de hogar, hermanos, le ministra a sus hijos con un escrito está? En estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, donde hay mucha confusión,
principalmente en los jóvenes, porque no se explican que por qué un Dios bueno permite que haya una pandemia que está matando a millones de gentes en todo el mundo. Tenemos que ministrar con la palabra y tenemos que ver, hermanos, que lo que estamos viviendo no es ni castigo de Dios, ni proviene de Dios todo esto. Dios lo está permitiendo para que usted y yo cambiemos para la salvación que Cristo nos ofrece. Causa dolor, causa tristeza, sí, pero porque no hemos escuchado ni obedecido lo que su palabra dice. Es por eso, hermanos, que tenemos que insistir en la importancia del culto familiar. Amén. Que debe de ser un pilar, un fundamento en nuestra casa. Amén. No solamente la iglesia es la que nos anima y la que nos ministra. Es la iglesia en el hogar, hermanos, la que pone ese fundamento. ¿Cómo van a ir sus hijos a la iglesia si en su hogar no hay un culto familiar? Si en su hogar no hay enseñanza, oración y principios. ¿Cómo usted le va a decir a su hijo, acompáñame a orar? Lo mismo que hacemos en el hogar lo vamos a hacer en la congregación, porque así Dios lo requiere. El culto familiar, hermanos, si lo llevamos como Dios lo dice y como Dios lo manda, va a ser de beneficio para cada uno de nosotros. Amén. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay perdón de pecados. Amén. Y eso lo tenemos que ministrar en nuestro hogar. Por eso es importante, querido hermano, estar llevando la enseñanza de la palabra. ¿De qué sirve, hermanos, que diga, llevo el culto familiar cuando me acuerdo? Hago un día el culto familiar, al otro día se me olvidó, al tercer día lo hago. Lo único que estás mostrando, hermanos, a tus hijos es poca importancia a las cosas de Dios. Cuando no le das el lugar a Dios. Cuando haces del culto familiar indiferencia, hoy oro, hoy leo la Biblia, mañana no me dio tiempo por el trabajo, por las actividades. No, hermanos, tenemos que hacer una disciplina correcta para las cosas de Dios, para la oración, para el culto familiar. Debe de haber un tiempo donde la familia se reúna, antes de que los niños entren a la escuela, a sus clases virtuales. Tengan un tiempo, hermanos, de reunirse. No estamos hablando de un tiempo grande, unos momentos, hermanos, en donde nos arrodillemos, pidamos la bendición de Dios, leamos su palabra, ese versículo que el niño lo lleve en su corazón, ese esposo, esa esposa que salen a trabajar, que están saliendo al trabajo, pedir a Dios su bendición y que se cubra ese hogar. Que en ese hogar, hermanos, se practique lo que Dios ha demandado. Instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de mí. Deseas el carácter de ese niño, un carácter agraciado, respetuoso a las cosas de Dios, respetuoso a sus padres. Instrúyelo en el camino de Dios. Los jóvenes que preguntan y tienen dudas, ¿y por qué? Que Dios, que el Espíritu Santo sea el que dirija, el que ministre, el que revele la palabra de Dios. El culto familiar, hermanos, lo demanda Dios desde el Edén. Por eso estamos pidiendo a Dios que en los hogares, hermanos, se practique cada día el culto familiar. Si en el culto familiar se muestran reverencia, se muestra respeto a Dios, en la iglesia lo harán. La sociedad será una sociedad limpia. ¿Por qué? Porque hay temor a Dios, porque hay obediencia en la palabra. Todas las cosas y lo que se vive ahora vienen desde el hogar. Delincuencia, actitudes en los jóvenes agresivas, asesinatos en las escuelas. Todo eso, hermano, viene desde la casa. ¿Qué enseñamos? ¿Qué estamos dejando que hagan los hijos? Es responsabilidad de nosotros como padres, a los niños, a los jóvenes, que se les permite. Pidamos dirección a Dios. El tiempo está cerca. No dudes, querido hermano. Abre las puertas a tu hogar, que more el Espíritu Santo y que esa casa esté edificada en la roca que es Cristo. Amén. Entonces la misma palabra de Dios, hermanos,
nos va dando los fundamentos, nos va dando el conocimiento para llevar la salvación a nuestra casa. Ahí es donde debemos de empezar. Todo buen ministro, todo buen obrero misionero, todo aquel, hermanos, que quiere compartir el mensaje de la salvación fuera de su casa, lo tiene que hacer primero dentro de su casa. No podemos alumbrar afuera si primero no alumbramos adentro. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar en nuestro hogar, hermanos? Lo hemos comentado. La oración, la alabanza, el estudio de la palabra, pero también debemos de conducir a nuestros hijos y a nuestros familiares, a los que amamos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la conversión. Es decir, al aceptar a Cristo como el único camino de nuestra salvación. La palabra de Dios nos dice aquí en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. La Escritura nos dice que debe de haber una confesión, y para que usted confiese a Cristo como su Salvador, usted primero, hermanos, se tiene que convertir, lo tiene que aceptar a Él. Pero también nos habla de creer en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que cuando se menciona la palabra corazón, no se está refiriendo al órgano, sino se está refiriendo a lo que el corazón simboliza en la Biblia. El corazón bíblico, hermanos, significa el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, el centro de nuestra voluntad, el centro de nuestros deseos. Eso es lo que significa la palabra corazón. Por eso la Escritura dice, y creyeres en tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahí está la promesa de la salvación. Amén. Luego sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que Dios ya nos imputó por medio de su sacrificio, por medio de su derramamiento de la sangre. Mas con la boca se hace confesión para pecados. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros confesemos con nuestra boca y pidámosle a Dios que venga a morar en nuestra vida y que sea su Santo Espíritu, hermanos, que nos guíe. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra que la fe en Jesús nos conduce al arrepentimiento. Por eso, sin arrepentimiento no hay perdón. Por lo que hemos visto, hermanos, para que nosotros obtengamos el perdón sincero y completo de Dios y que no sea más ya una carga en nuestra vida, primero, hermanos, nos tenemos que convertir, aceptar a Cristo. Porque yo no puedo pedirle perdón a alguien que no creo en Él o que no lo obedezco. Primero me tengo que convertir, que aceptar a Cristo, que obedecer sus leyes. Y después, hermanos, después de la conversión viene el arrepentimiento. Porque cuando yo conozco a Cristo y el Espíritu Santo mora en mí, la falta y el pecado que cometí incomoda, porque entristezco, se constriñe el Espíritu Santo. Mi conciencia, hermanos, me dice que estoy haciendo mal y por lo tanto me tengo que arrepentir. Hay una humillación en mi alma. Y ese arrepentimiento, ¿a qué me va a llevar? A confesarlo con mi boca, porque lo estamos leyendo. Y la palabra de Dios nos dice que al confesar nuestras faltas, hermanos, como Pedro y como Pablo lo han dicho, nuestros pecados son borrados, pero también nos da el privilegio de la salvación. La oración, hermanos, de David es una oración modelo,
porque muchos de nosotros, hermanos, por engaño del adversario o tal vez por malas enseñanzas, nos hacen sentir que las faltas que cometimos en el pasado, sea cual sea, no tienen perdón de Dios. Pues la Biblia, hermano, nos enseña otra cosa. Por eso es de que vamos a leer la oración de David, que dejó él plasmada, dejó por escrito, dejó inspirado por el Espíritu Santo, para que sean una enseñanza, hermanos, y para que sean un refrigerio en nuestra vida. Cuando David escribió este salmo que vamos a leer, hermanos, él había pecado en contra de Dios y en contra del hombre. Había caído en adulterio con Betsabé, y eso lo llevó a otro pecado. La palabra de Dios, hermanos, antes de leer el Salmo 51, vamos a leer lo que dice el Salmo 52, 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Y ahora sí, hermanos, yendo al Salmo 51, el versículo 1, cómo la palabra de Dios nos dice, cómo fue inspirado David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El pecado lo alcanzaba, el pecado lo asediaba, su conciencia no estaba tranquila, él se sentía abrumado por lo que había hecho. Por eso al Señor le dice con un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque él se sentía con esa carga, que había fallado en 2 de los mandamientos de Dios. Clama a Dios, hermanos, pidiendo misericordia. No trata de justificarse. No trata de justificarse. ¿Qué importancia está este punto? En su oración él no trata de justificarse. Él no dice, yo hice esto por esto y por esto. No, él busca, hermanos, él busca la misericordia de Dios. Y con humildad, hermanos, él se humilla a sí mismo. Versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Límpiame. Pedía una limpieza profunda, un lavado en su corazón, que le quitara, hermanos, la maldad que él había engendrado, que estaba muy impregnada en él. La maldad, hermanos, el hombre no nace siendo malo. El hombre es malo porque le abre la puerta al adversario a través de muchas situaciones. Por eso David decía, lávame más y más y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco. Fíjense qué importancia está, hermanos, de sus palabras, que son palabras del Espíritu Santo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aceptaba él aceptaba su culpa y sus faltas atormentaban toda su vida. Por eso decía, mi pecado siempre está delante de mí. Por eso él llegó al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. Es por eso, hermanos, que le invitamos a que lea usted este salmo, el Salmo 51, completamente. Nosotros nada más hemos leído unos versículos y cerramos con el versículo 4, donde dice, a ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque se ha reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Al primero que ofendemos es a Dios. Amén. Así que, hermanos, que esta breve meditación que hicimos acerca del arrepentimiento, por lo que hemos leído, nos han dado unos pasos para que el arrepentimiento que usted tenga por las faltas que haya cometido, amén, o que esté cometiendo, nos conduzcan, hermanos, a reformarnos, a transformarnos. Le invitamos, hermanos, a que lea usted los versículos, amén, que refuerce usted el conocimiento, hermanos, que son los que nos van a dar el camino a la salvación y vivir
una vida santa y justa como Dios la demanda en su santa palabra. Amén. Vamos, querido hermano, a consagrar la familia y ese arrepentimiento sincero que Dios mostró en tu corazón. Llévalo, querido hermano, a la presencia del Padre Celestial. Solamente Dios y tú conocen tu condición. Y si hemos pecado, pedir el arrepentimiento sincero. Vamos a hacer la oración en este momento. Amado Padre, con las mismas palabras del salmista, clamamos a ti. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, lava nuestras rebeliones y límpianos de nuestra maldad. Reconocemos, Señor, que hay pecado en nosotros y es por eso que nos acercamos al trono de la gracia, pidiendo, amado Señor, que perdones toda falta, que nos ayudes a vencer el pecado, que nos ayudes a renunciarlo. Ayúdanos, Padre. Pongo los hogares, los matrimonios, pongo a nuestros hijos en tus manos. Y te ruego, amado Dios, que el culto familiar esté establecido en el orden tuyo. Oramos para que tu Santo Espíritu dirija a los padres, dirige los hogares, pon un cerco de protección en cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es grande. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté en los hogares. Amén.